Dice la Biblia, busquen su Biblia por favor, si tiene su Biblia allí. Vamos a leer la palabra del Señor. Gracias a los músicos, gracias. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3, verso 3. Filipenses 3. El autor de Filipenses es San Pablo. Es una carta a la iglesia que había en Filipos, una iglesia que él mismo había fundado. Y él viene hablando de su vida. Y en el capítulo 3, verso 3, vamos a esperar que todos lo encuentren. En este mensaje, él está peleando contra los judíos. Los judíos que en ese tiempo, en los primeros tiempos de los cristianos, querían que antes de ser cristianos, las personas se hicieran judías. En otras cartas habla de los judaizantes. El libro de Hebreos también es una carta a los judíos que estaban tentados en volverse al judaísmo porque eran perseguidos. Y en esta carta, en Filipenses, Pablo comienza hablando de su testimonio. En el capítulo 3, verso 3, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Muy bien, aquí San Pablo viene hablando de su testimonio personal. Como le decía, en algún momento, él dice, bueno, estaba confrontándose con los judíos que querían hacer judíos a los cristianos y con sus prácticas y sus rituales, y de repente dice, si alguno tiene o piensa que tiene algo de qué gloriarse en la carne, yo también tengo de qué gloriarme. Dice, yo soy hebreo, soy del linaje de perfecto fariseo, irreprensible. Dice, fui perseguidor de la iglesia, de los cristianos por el celo que tenía la ley, pero ahora, dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero ahora las tengo por pérdida. Ahora las tengo por basura, a fin de agradar y de conocer a Cristo y el poder de su resurrección.
De alguna manera, y decirlo en criollo, San Pablo está diciendo, nosotros no somos nada, ni tenemos nada de qué gloriarnos. Nuestra vida y nuestro propósito ahora es conocerle a Él y conocer su poder. Ese es nuestro propósito. Y dice, prosigo a la meta, voy adelante, me extiendo a lo que Dios tiene. Ese es el propósito, conocer a Cristo, conocer su poder y alcanzar todas las cosas que el Señor tiene. En eso podría resumirse la vida cristiana. Esta semana estaba mirando la televisión y el noticiero y hubo un acontecimiento que me hizo pensar en esta palabra. Allí hay una feria en Lomas de Zamora que se llama La Salada y había una cuanta gente que había ocupado un lugar, no sé, que no correspondía. Así que durante la noche vinieron las topadoras, metieron las topadoras y sacaron a todos los puestos que estaban puestos mal. Y los sacaron de allí. Por la fuerza, ¿verdad? Y me puse a pensar en que muchas veces, cuando a las naciones se les acaba el diálogo, cuando a la gente se le acaba se usa la fuerza. Y el Señor dijo que el reino de Dios sufre también violencia. ¿Lo he leído? Dice, y los violentos lo arrebatan, pero no habla de la violencia física, sino que habla de la violencia que se puede ejercer en lo espiritual a través de la autoridad. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando una persona tiene autoridad y tiene poder, va a ese lugar y dice, saquen todo eso de acá, y entran las topadoras y nadie le puede decir nada, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo lo mismo. Cuando el enemigo nuestro ocupa un lugar que nosotros le hemos dejado que ocupar, pero él no es el dueño, el Señor dice, la única manera de extender el reino, la única manera de sacarlo es a través de la autoridad, porque él no se va a querer ir. Y para eso es que existe el poder de Dios, el poder de la resurrección, el conocer a Él y conocer su poder para poder avanzar y extender y alcanzar todas las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Por esto el mensaje de esta mañana es Cristo y su poder. Entonces, quiero ver con usted, hay tres maneras o tres etapas que yo en alguna oportunidad lo he conversado también aquí, de extender el reino de Dios según la Biblia. La primera etapa es la proclamación del reino de Dios sin demostración de poder. Esto es predicar la palabra, hablar a la gente, contar que somos cristianos. Pero no hay demostraciones de poder, no hay milagros, no hay sanidades, simplemente es la predicación de la palabra de Dios. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Van al cielo los que predican? Sí, van al cielo. ¿Son salvos? Sí, son salvos. Esto fue el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en el desierto y predicaba y anunciaba el reino de Dios y predicaba con poder en su palabra, pero no había milagros. En el ministerio de Juan no hubo milagros. Era una palabra de arrepentimiento, era un mensaje cristocéntrico, sí. Dijo Juan el Bautista, viene uno tras mí que no soy digno de desatar su calzado. Estaba predicando de Cristo, pero no había milagros en su ministerio. La segunda etapa o el segundo nivel es la proclamación de la palabra con milagros y con señales. Esto es lo que hizo Jesús. Esa fue la línea que cruzó Jesús. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús comenzó a andar aquí en la tierra, comenzó a hacer milagros. Comenzó a sanar. Comenzó a libertar a los que estaban oprimidos. Dice Hechos que Jesús anduvo haciendo bienes por este mundo y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús sanó a ciegos. ¿Recuerda? Jesús caminó sobre las aguas. ¿Lo recuerda? Jesús echó fuera demonios. ¿Lo recuerda?
Jesús resucitó muertos. ¿Lo recuerda? Y aún así, con todo eso, cuando Jesús, luego de 3 años de predicar, de hacer tremendos milagros, solo había logrado juntar 120 discípulos, que fueron los que esperaron en Pentecostés por el Espíritu Santo. ¿Pero qué sucedía con Jesús? No había nada mal. Jesús fue el Hijo de Dios, era obediente, pero Jesús estaba limitado por el tiempo y por el espacio. Él estaba limitado en cuanto a poder moverse, porque estaba limitado a tiempo y a espacio. Y hasta el momento en que Jesús caminó sobre la tierra, Él, los milagros que hacía, los hacía porque era obediente al Padre. Pero Él dijo: miren que yo me voy. Miren que yo voy a dejar esta tierra, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, que yo os lo enviaré, ustedes harán cosas. ¿Cuántos se acuerdan lo que dice la palabra? Decirle allá al lado: cosas mayores son las que Dios tiene preparadas. Diga conmigo: cosas mayores, cosas mejores. ¿Pero por qué? Y se lo voy a explicar. Porque cuando Jesús caminó aquí sobre la tierra, no le había sido dada solamente, Él estaba limitado a lo de la tierra. No había pasado nada en los cielos, ni había pasado nada bajo la tierra. Pero dice la Biblia que cuando Jesús murió, dice que él mismo dio testimonio en Mateo, diciendo: yo voy a estar 3 días, es necesario que el Hijo de Dios padezca, que esté 3 días en la tumba, pero al tercer día se va a levantar, al tercer día va a resucitar. ¿Sabe qué pasó cuando Jesús estuvo esos 3 días en la tumba? Lo que sucedió, dice la Biblia, es que Él descendió a los infiernos a mostrar y a publicar la victoria de la cruz del Calvario. Mientras el enemigo pensaba que Él había ganado la batalla, Jesús desciende al infierno y muestra la victoria. ¿Cuál es la victoria de la cruz? La victoria de la cruz es que un hombre, siendo obediente a Dios, pudo vencer al pecado, y con ese pecado vencido, ya el diablo no tiene más potestad ni autoridad sobre el hombre. Cuando Adán pecó, dice la Biblia, usted lo va a agarrar a Adán igual que yo. Cuando Adán pecó, dice que Adán pecó y todos nosotros pecamos. ¿Me sigue? Nosotros también estuvimos compartiendo el pecado de Adán. Por eso dice que nuestra naturaleza es pecadora. Dice la Biblia que todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán se murió, nosotros también nos morimos con él. Ahora vino Cristo, que fue el segundo Adán, y murió. Y dice la Biblia que nosotros fuimos sepultados con Cristo, que fuimos resucitados con Cristo y que estamos glorificados con Cristo. ¿Qué le quiero decir, mi hermano? Que cuando Jesús se levantó, también nosotros nos levantamos. Como Cristo murió y resucitó, dice la Biblia que usted también murió y usted también resucitó. ¿Y para qué? Para que usted y yo vivamos en el poder de Dios. ¿Me va entendiendo? Muy bien. ¿Qué pasó? Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que hubo un gran terremoto. Léalo en Mateo capítulo 28. Vaya a Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo, búsquelo. 28.
versículo 2. ¿Qué dice la Biblia acerca del día que resucitó Jesús? Que era un domingo, dice el versículo 2, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto quiere decir que cuando Jesús resucitó, se proclamó o se desató una ola de poder. ¿Vieron como el tsunami? Cuando sucede un tsunami, ¿qué es lo que sucede? La tierra tiembla, el mar se sacude y viene la ola. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que la tierra tembló, que los sepulcros fueron abiertos, que hubo un gran terremoto porque algo sucedió. ¿Sabe qué sucedió? Lo tercero, versículo, ahí mismo, en Mateo 28, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones. ¿Qué es lo que le quiero decir prácticamente, mi hermano? No quiero darle un mensaje teológico, quiero decirle algo práctico. Eso siempre me dice mi esposa, ¿no? Bueno, ¿por qué sirve esto prácticamente? Porque ahora lo que sucede es que Jesús, hasta ese momento, los milagros que podía hacer eran limitados. Él estaba en la tierra, él estaba apretado por el tiempo y el espacio. Él era un hombre, pero a partir de este momento Jesús desciende a los infiernos y dice: la victoria es mía. Y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Traducido en otras palabras, está diciendo: ahora yo tengo la autoridad, ahora yo tengo el poder en el cielo y abajo en la tierra. Ahora todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo que lo recibiréis, vendrá. Aleluya. Si va a aplaudir, haga, apláudalo fuerte. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. Por eso San Pablo dice: a fin de conocerle a Él, yo ahora dejo todo, porque me doy cuenta, dice San Pablo, que tengo que agradarle a Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Aleluya. Se lo voy a mostrar desde otro lugar. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. El diablo no quiere que hable de esto. Hebreos capítulo 5. Aleluya. Muy bien. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Mire que este versículo es tremendo. Dígale de al lado: es tremendo esto. No, así dígale: esto es tremendo. Esto es tremendo. Dice, versículo 7, Hebreos 5, 7. Léalo, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿Cristo murió o no murió? Chao. ¿Cristo murió o no murió? ¿Murió? ¿Y por qué dice Hebreos que Él, en los días que estaba aquí en la tierra, dice,
ofreciendo un gran clamor, un gran llanto, una gran angustia al que le podía librar de la muerte. Dice la Biblia que fue oído. ¿Lo leyó ahí o no? Y si fue oído, ¿por qué se murió? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que aunque Jesús murió físicamente, la Biblia nos dice que la muerte no tuvo ningún poder sobre él. ¿Esto qué significa? Que Jesús cargó el pecado, cargó la angustia, lo que usted, su sufrimiento, su circunstancia, él ya la llevó en la cruz del Calvario. Y dice que murió, pero fue oído. Cuando Jesús murió en el cielo, el Padre dijo: este hombre no tiene que morir. Y dice la Biblia que la muerte no le pudo retener. Por eso resucita. Y por eso dice: toda potestad me es dada. Por eso Él toma la autoridad y nos las ha entregado a nosotros, hermanos. ¿Y sabe para qué nos sirve este poder? Esto es para que usted y yo vivamos una vida de victoria. El poder de Dios nos sirve para una vida de victoria. Su poder es el que hace los milagros. Dígale al lado: es Dios que hace los milagros. Y usted y yo podemos descansar en Él. Decirle al de al lado: descansar en Él y en su poder. Porque los cristianos necesitamos vivir en el poder de Dios. Necesitamos comenzar a vivir sabiendo que Dios va delante nuestro haciendo los milagros, sabiendo que Dios va delante nuestro con su poder, que Él nos da paz, que Él nos da salud, que nos da perdón, que nos da descanso, y nada nos puede arrebatar de allí. Amén. Así que usted puede descansar en Dios y en su poder. No lleve más su carga. Ya Cristo la llevó allí y dijo: toda potestad me es dada. ¿Sabe qué tiene usted y yo que hacer? Empezar a ejercer violencia. ¿Sabe qué es violencia? Es decir, yo tengo la autoridad, de acá, diablo, te vas. Usted entre con la topadora espiritual, su aseo, ponga primera y dele para adelante, mi hermano. Y saque al diablo. Saque todo lo que estorba, todo lo que no viene de Dios, todo lo que le está oprimiendo, todo lo que está viniendo contra su familia, porque usted tiene la autoridad que Dios le ha dado, mi hermano. Aleluya. Si lo va a aplaudir, hágalo fuerte para Él. El Señor nos ha dado esta arma para usarla, para ejercer violencia en el reino de Dios. Por eso dice Juan, en los días de Juan el Bautista: el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque entendieron que a partir de que Jesús murió y resucitó, hay poder para la iglesia. Y el enemigo quiere imitar a Dios, pero no puede. Así como los magos egipcios quisieron imitar el poder de Dios y quisieron hacer como Moisés hacía, pero no les salió. No pudieron. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha dado un poder como iglesia para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para que usted y yo vivamos una vida de victoria. ¿Y cómo recibimos ese poder? Bueno, pastor, me encanta lo que usted dice. ¿Y yo cómo hago? Porque yo veo que a mí la plata no me alcanza, yo veo que mi marido está cada vez peor, yo veo que mis hijos... Bueno, ¿cómo usted recibe el poder? Lo recibe por la herencia. ¿Cómo es esto? Usted lo tiene porque, como le dije antes, usted es heredero con Cristo. Porque dice la Biblia que Cristo murió y resucitó, y todos nosotros morimos y todos nosotros resucitamos. Así que, así como Adán recibimos todo lo malo de parte de Adán, ahora tenemos el favor de Dios porque estamos en Cristo. Y todo lo bueno que hizo Cristo también lo recibimos. ¿Se entiende? Usted es heredero. Usted lo recibe por fe. Por eso San Pablo dice: de la carne no me glorío de nada,
habiendo yo antes sido perseguidor, blasfemo, todas estas cosas las tengo por basura y por ganancia, para conocer a Cristo, a fin de conocerle, dice, y ser hallado en Él, y deleitarme en el poder de su resurrección. Y una cosa hago, mi hermano, me olvido de todo lo que queda atrás, y me extiendo a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio que Dios tiene, a lo que Dios me trae, a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios me va a bendecir. Aleluya. Grande eres tú, Señor. Apláudale fuerte para Él. Lo recibo por fe. Señor, recibo por fe este poder. Recibo por tu herencia, por ser tu hijo, este poder. Así que no es necesario que usted siga triste, que usted siga angustiado, que usted siga mal, que usted siga padeciendo, porque Cristo no vino para eso, mi hermano. Si usted cree esta palabra que yo le estoy predicando, esto está en la Biblia, dice la palabra de Dios, que toda autoridad le ha sido dada, que toda potestad nos ha sido dada. Así que usted y yo tenemos que vivir en ese poder, agradando a Cristo, sabiendo que Cristo va a intervenir, sabiendo que el Señor va a hacer el milagro que usted necesita, sabiendo que Dios va a transformar su entorno, sabiendo que Dios va a bendecir económicamente su vida, su familia. Esto es por fe, mi hermano. No se recibe de otra manera. Pero usted tiene que creer que ahora lo que para usted era ganancia, dice la Biblia, ahora lo estimo por basura. No hay nada más lindo que conocer a Dios. No hay nada más lindo que seguirle y servirle. No hay nada más lindo que saber que hay un premio en seguir a Cristo, en estar en Él. Señor, yo quiero descansar en ti en esta mañana. Yo quiero conocerte más. Yo quiero estimar todas mis cosas como basura para recibir las tuyas. Porque si usted piensa que es algo, piensa que usted puede, eso es lo que está diciendo San Pablo. Si usted piensa que es suficiente, Dios lo va a dejar que usted pruebe. Y quizá como San Pablo, el Señor nos baje del caballo de un plumazo, hasta que tengamos que decir, como dijo San Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? San Pablo estaba determinado en hacer una cosa, no escuchando a nada ni a nadie, hasta que Dios tuvo que salir al encuentro y decirle, Pablo, ¿qué estás haciendo? Estás un poco terco, te estás lastimando con lo que estás haciendo de alguna manera. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón, te estás lastimando. Y a partir de ahí San Pablo tuvo un cambio y dice, yo todas estas cosas las tengo por pérdida, por basura. Si usted sabe, y en esta mañana venimos al altar del Señor y le decimos, Señor, yo nada puedo hacer. Señor, yo sé que eres tú. Si algo soy, si algo tengo, lo tengo por basura a fin de saber que lo que tú tienes es lo mejor para mi vida. Oh Espíritu Santo, el Señor está aquí en esta mañana. Dice la Biblia que tenemos que confiar en su poder. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Cierre sus ojos, la presencia de Dios está aquí. La gloria de Dios está cayendo en este lugar en una manera preciosa y poderosa. Y Dios te está diciendo, llegó el tiempo de descansar en mí. Llegó el tiempo de entregarme tu familia, varón. Llegó el tiempo de entregarme tu familia, mujer. Este tiempo vas a tomar la autoridad porque Cristo la ganó. Y toda potestad me es dada. Es tiempo, varón, de que tomes la autoridad del hogar, de tu vida, de tu familia. Santa Ramayán. Si las cosas no andan es porque el diablo ha entrado y ha ocupado un lugar que no le corresponde, porque la Biblia dice que en Cristo Él se llevó todos nuestros dolores, nuestros padecimientos, nuestras circunstancias, nuestros problemas. Así que la Biblia habla bendición para ti. Oh varón, oh mujer, venimos ante Él. Oh sí.